Hola, pues buenos días. Muchas gracias, Dani, y muchas gracias por la cálida bienvenida. Es un gusto estar aquí. Cambié un poco el título porque por motivos de tiempo no quiero ahondar en tanta cuestión epistemológica y filosófica del psicoanálisis, pero Transalud permite interpelar la práctica clínica dentro de la psicología, del psicoanálisis y de las múltiples psicoterapias que hay de diferente índole. Em, Transalud en estos años de existir, de haberse formado, es una experiencia para poder difundir y divulgar conocimiento. Antes de iniciar, quisiera decir que este primer simposio internacional de salud trans es un hito en múltiples sentidos porque por un lado es resultado de un proceso de construcción de conocimiento donde pacientes y especialistas trans hemos realizado aportaciones a diferentes campos de la salud desde una perspectiva crítica y horizontal, interpelando la práctica clínica en diferentes ámbitos de la salud, no solamente en mi campo. Por otro lado, a pesar de ser este un simposio internacional, al ser dictado en castellano, expone una producción de conocimiento desde el centro y sur de América, la cual refleja parte de nuestras especificidades a nivel cultural, a nivel étnico, a nivel histórico y social, a pesar de que Transalud oferta servicios a personas de otras partes del mundo en Europa y en Estados Unidos. em, Mayoritariamente nuestra población es latinoamericana y eso permite también generar conocimiento contextualizado. Em, Hablando de la conferencia pasada, así como cada consulta es específica en cada paciente, también nuestros saberes reflejan nuestros modos de ser y de hacer a nivel cultural. Y por último, antes de avanzar a las interpelaciones, el acompañamiento y servicios de alta especialidad que se brinda a través de particulares, colectivas y asociaciones, seguimos siendo la piedra en el zapato que le recuerda al Estado que el principal protagonista en materia de cobertura sanitaria debería de ser él, y que nuestro sistema aún dista mucho de brindar un trato y atención digna para todas, todes y todos. Las puntualizaciones que voy a hacer no las hago desde un lugar arbitrario, las hago considerando mi propia experiencia como mujer trans, como psicóloga clínica, como una persona haciéndose paso dentro del psicoanálisis y también en mi experiencia acompañando a personas durante su transición de género. Esas puntualizaciones son una interpelación a la técnica y a las teorías dentro de los paradigmas de la salud mental. Podemos avanzar. Muy bien. Con relación al encuadre psicoterapéutico, se plantea que el encuadre es la parte fija del proceso de atención psicológica y este encuadre tiene un mismo horario, un establecimiento específico de la cuota y otros aspectos que son inamovibles, como la sesión semana a semana o 2 sesiones por semana. Cuando se trabaja con personas en su transición de género, considerando las condiciones de América Latina, son personas que sufren las consecuencias de precarización por un sistema educativo y laboral altamente discriminador y marginalizante. Tenemos que estar dispuestas a la sesión de cada semana, como puede ser cada 15 días o como puede ser cada mes, a que la persona consulte cuando necesita vernos porque no puede procesar o metabolizar algo que por motivo o no de su transición le está costando trabajo. La psicoterapia de 1 o 2 veces por semana que penaliza las ausencias, que se comunican con poca anticipación, no es posible. Muchas veces se interpreta que los pacientes no llegan a la consulta por alguna resistencia y entonces cancelan a último momento y hay que penalizar cobrando esa consulta. Esto dificulta la alianza de trabajo, dificulta también el proceso de confianza entre paciente y psicoterapeuta y muchas veces se cancelan las citas porque no hay manera de cubrirla. Em, Aunque Transalud oferta cuotas a costos accesibles, como Dani lo ha dicho en otros espacios, esas cuotas para algunas personas representan el ahorro de 2, 3 semanas o un mes o más.
sería injusto también aplicar la psicoterapia de una forma tan rígida. Sobre la alianza de trabajo que implica que paciente y terapeuta puedan trabajar para la resolución de un motivo de consulta, eh, como lo había comentado Jerry en la sesión pasada, implica un respeto a la persona. No se trata, creo que es importante la parte de respetar el nombre elegido, que es el que cuenta en la sesión, es el más importante, más allá del nombre legal para motivos de hacer un expediente clínico. Los pronombres también, pero implica la genuina posición de celebrar lo que no ha podido ser celebrado durante la sesión. Los pacientes casi siempre recibieron en su historia una mirada sancionadora cuando tuvieron conductas o comportamientos o elecciones que no reflejaban la identidad de género con las que se le forzó a identificarse. Y entonces es preciso que durante la consulta nuestra mirada como terapeutas sea capaz de reconocer a los pacientes por quienes son, por quienes están siendo y por quienes están en proceso de ser y de convertirse. En ese sentido es que a mí me emociona y no es un halago vacío ni es una posición vacía cuando llega mi paciente y de repente trae un color de labios rojo o de repente se delineó los ojos por primera vez o se está dejando el vello facial o no sé, hubo una ocasión en la que tenía 6 meses sin ver a un paciente, un hombre trans, y entonces llegó y la voz era otra, ¿no? Y entonces no soy ortodoxa y ni tampoco tengo una postura neutral y lejana para no expresar mi alegría por ver que la persona está accediendo a cosas que están mejorando su calidad de vida en múltiples niveles. Es importante ser capaz de celebrar esas pequeñas cosas que van surgiendo y de ver a los pacientes por quienes son desde el inicio. Puede llegar una mujer trans con una gran cantidad de vello facial, yo sigo viendo a una mujer todo el tiempo. Eso no hace que confunda pronombres, eso no hace que dubite en cómo interactúo con ella. Sigo viéndola, pero no es una posición vacía, no son halagos vacíos, no es decirle a los pacientes que se ven bellas sin pensarlo, sin creerlo. Creo que esa parte es sumamente importante. Hay muchísimo que decir sobre ese punto, sobre la posición de autoridad para diagnosticar y dictaminar si una persona paciente es hombre, mujer o una persona no suscrita al género, no nos corresponde. Insisto mucho en que nadie debería de ostentar esta posición en la que tengamos que evaluar si una persona es o no es quien es. Esto puede ser decepcionante para muchas personas que acuden a la consulta con esta demanda o con esta expectativa. Lo que les propongo a mis pacientes es que trabajemos los miedos, las inseguridades, las valoraciones de lo que se puede perder al transicionar. Los miedos casi siempre son en función de los contextos sociales en los que se desenvuelve una persona y yo espero que una vez trabajados estos miedos, inseguridades y prejuicios, prejuicios también internalizados sobre lo que es ser una mujer trans o un hombre trans o una persona no binaria, este mundo no nos enseña que la meta sea esa, la meta siempre es ser cis, heterosexual, ahí está la normalidad, ahí está la felicidad desde lo que este mundo enseña. Yo confío en que una vez que se trabaje eso en terapia, los pacientes sean capaces de enunciar algo sobre sí, de enunciar algo sobre su identidad y también de decidir qué tipo de transiciones van a iniciar. Sobre el criterio de la certeza como parámetro para el inicio de una transición, por ejemplo, hormonal, alguna vez una compañera, una endocrinóloga me preguntaba esta duda sobre que llegó a la consulta una paciente que no estaba segura de la hormonización, que tenía algunas dudas, que tenía algunos miedos, que no estaba segura de ser una mujer trans. Y entonces esto estaba causándole conflicto a la endocrinóloga para poder prescribir o no una terapia hormonal. Y entonces lo que yo comenté es que desde mi experiencia clínica,
no he visto a ninguna persona que llegue a la consulta con la certeza de que es quien es. Y creo que la vida humana no funciona así tampoco. El ser humano toma múltiples decisiones en torno a su vida, que son decisiones radicales de las cuales puede arrepentirse o moverse en otras direcciones. La gente se casa y luego se divorcia, la gente gesta y existe el aborto, la gente tiene descendencia sin planificar, las personas estudian carreras que pueden desertar o de las que pueden no ejercer. La vida no se trata de una certeza y de tomar una decisión que no puede moverse en otra dirección. Sería injusto ensañarse con personas trans y exigirles que tengan certeza de lo que van a hacer para que puedan hacer o ser. Lo que va haciendo lo que va siendo una construcción de sentido. Em, yo confío que el proceso de psicoterapia ayude a la persona a tener confianza en las decisiones que va tomando. Si esto persiste después del acompañamiento terapéutico y la persona quiere iniciar una terapia de reemplazo hormonal, em, lo que yo sugiero como terapeuta es que se haga con microdosis de la hormona que va a causar el efecto deseado, y esto lo hablo con el área de endocrinología y con el bloqueo de la hormona no deseada. Y creo que esto le da tiempo a la persona para ir descifrando si es o no lo que hace sentido. Em, Sobre el criterio de la certeza se ocupa mucho las de transiciones como argumento. Y bueno, las de transiciones son menos del 1% de acuerdo con cifras de la OMS en este rubro, menos del 1%. Y ese menos del 1% tiene que ver con las experiencias traumáticas a nivel social, al ser una persona trans, dependiendo el lugar en el que haya transicionado la persona. Podemos avanzar a la siguiente. Em, Sobre los frecuentes diagnósticos de trastorno límite de la personalidad en personas trans, no me parece justo ni tampoco tiene sentido a una persona que no tuvo oportunidad del desarrollo y expresión de su identidad de género em, en la infancia y durante todos los procesos evolutivos, si no se construyó y no se expresó su identidad genuina y tuvo que desarrollar otra para poder sobrevivir en este mundo, no se puede hacer un diagnóstico sobre la personalidad de esa persona hasta después de la transición, pero todavía después de la transición es importante darle tiempo a la persona paciente de que puede estructurar y organizar un sentido de sí que tiene que ver con un sentido de la interacción con los otros, un sentido de lo estético y múltiples otras áreas que pueden darnos la tentación de decir, claro, la persona se presenta desorganizada, con conductas de riesgo, con conductas que pueden ser vomitativas, de cosas que no está procesando y que está actuando afuera y que le pueden poner en riesgo, pero eso no justifica el diagnóstico de TLP. Eh, si lo pensamos en la adolescencia, una adolescencia, por poner alguna palabra normal, es el punto en el que la identidad tiene las últimas importantes reconfiguraciones. En esa adolescencia, la persona puede tener conductas de riesgo, la persona puede tener conductas en las que no pueda procesar cosas, puede estar inconforme con su cuerpo, puede tener momentos en los que haya apatía social, puede haber momentos depresivos, pero es parte de la integración subjetiva que hay en la adolescencia a nivel mental. Una persona que hace una transición de género no pudo acceder a esa adolescencia para el desarrollo de su identidad, no de la identidad forzada. Entonces, cuando ya hay condiciones para que esa persona pueda transicionar, claramente que van a haber problemas de organización y ajuste que tenemos que acompañar como terapeutas sin hacer diagnósticos infundamentados, antojadizos y precipitados. Lo que yo he visto en la experiencia es que después de 2 a 4 años de una persona en su transición de género, la personalidad se estabiliza. Necesitamos tener una capacidad de escucha, una capacidad de reflexión y comprensión demasiado vasta como terapeutas. Em,
Una persona puede referir que cuando usa ropa interior puede excitarse y puede haber un orgasmo y puede haber eyaculación. Esto para muchos terapeutas, psicólogos clínicos, psicoanalistas, puede significar que no es una persona que sea una mujer trans, por ejemplo, sino que es solamente una especie de fetichismo. Pero la euforia de género viene en múltiples áreas. No solamente es el agrado de ver que la modificación del cuerpo sucede y que puedes ver reflejado en el espejo lo que hay a nivel interno, sino que también al poder usar la ropa interior también, con la que hay una identificación identitaria, con la que hay una identificación de género, puede haber este tipo de situaciones de excitación a nivel fisiológico que son normales y no implican que la persona solamente tenga un fetiche. Eh, ¿Existe la necesidad de hacer evaluación diagnóstica? ¿Es preciso o no es preciso? Sí, sí es preciso hacerlo. Tenemos que hacer evaluaciones diagnósticas para poder hacer recomendaciones oportunas que pueden inclusive salvar la vida de pacientes, no solamente personas trans, personas cisgénero también. Pero el trans no es igual a depresión, ansiedad y suicidio. No es que después de la transición entonces llegue la hada madrina de la depresión y la ansiedad por añadidura. No. Eh, las personas trans como las personas cis podemos tener eventos depresivos, de ansiedad, que se correlacionan con ideas suicidas o con intentos de suicidio. Es nuestra labor evaluar hasta qué punto esto requiere de la intervención de una valoración psiquiátrica y también de la inclusión de medicamento. Ahora, sobre esta parte, la depresión, la depresión que no es una depresión severa y persistente, también es parte de un proceso normal en la integración de la subjetividad. No podemos pedirle a una persona que estuvo viviendo 15, 20, 30, 40, 60 años con un tipo de cuerpo, con un tipo de expresión de género, con un nombre y con un tipo de pronombres, que no tenga un proceso de duelo o un proceso depresivo por dejar esa identidad. Aunque la identidad que vaya a tomar, que es una identidad armónica con quien es, aunque pueda transicionar y que sea un momento de mucha alegría, de mucha euforia, también existe la depresión por dejar un tipo de interacción al que se estaba acostumbrado, acostumbrada o acostumbrada, un tipo de cuerpo, un tipo de nombre. Entonces, tenemos que entender que este fenómeno depresivo es un fenómeno de integración que es fundamental en la parte subjetiva, en la parte mental. Podemos avanzar a las siguientes. Depresión no es igual a de transición, así que tenemos que tener la posibilidad de explicarle a los pacientes a veces de masticar lo que no pueden digerir, metabolizar lo que no pueden metabolizar, porque a veces estar deprimidas, deprimidos o deprimidas, tener sentimientos de extrañeza, los pacientes lo asocian como esto no era el camino, esto no es lo que yo quería, esto no es lo que yo soy a lo mejor, ¿qué tal que me estoy equivocando? Y tenemos que tener la capacidad para poder explicar que puede ser parte de un proceso natural dentro de la transición psicológica. Em, Podría decir más puntualizaciones que surgen del conocimiento construido a partir de la experiencia con personas en su transición de género, pero son muchísimas a lo mejor. Lo que puedo decir para cerrar el apartado de puntualizaciones específicas es que construimos un conocimiento emergente con les pacientes. No practicamos con les pacientes conceptos viejos de la época victoriana. Creo que eso es muy importante. Tenemos que generar nueva nomenclatura, nuevas palabras y nuevas formas para explicar el funcionamiento mental sin perder cientificidad, sistematicidad y la capacidad de dialogar con otras personas que nos van a cuestionar en la práctica clínica por ser trans. Porque también muchas veces cuando yo hablo con familiares de mis pacientes, el ser una mujer trans y ser psicóloga de mis pacientes lo asocian como que estoy reclutándoles para una secta. Entonces tenemos que tener la capacidad de dialogar
y comunicarnos con familiares y también con otros especialistas que van a poner en duda nuestro juicio por nuestra transición. Esto es para especialistas que sean trans y que ejerzan desde acá. Y por último, no sé si aún tenga tiempo, pero por último, hay puntualizaciones generales o conclusiones a manera de interpelaciones generales. Eh, todo, todo psicoanálisis, toda psicología, toda psicoterapia tiene que reconocerse institucionalmente en la capacidad de reproducir mandatos, imperativos, cánones, clasificaciones y modos binarios de concebir la sexualidad y la subjetividad humanas. El hecho de ser personas trans no nos habilita por añadidura, ni tampoco nos protege de ejercer violencia con pacientes. No nos da el visto bueno para ver pacientes en su transición. Es mucho más que eso. Si bien es un inicio para poder atender personas y comprender la vivencia o la experiencia trans desde un lugar más cercano, aún así podemos ser capaces de reproducir cánones de esta época, por lo que tenemos que estar pendientes de eso. Tenemos que ser capaces de exponernos a la interpelación. Cualquier psicología o psicoanálisis tiene que dejarse afectar y modificar por las voces de otros, de otras y de otras que históricamente han sido acalladas, invisibilizadas y marginadas, no solo de la esfera pública, sino también de aquellas prácticas clínicas en las que los existenciarios quedan sepultados bajo las categorías binarias hombre, mujer, masculino, femenino, materno, paterno. En este punto cito una frase de una paciente no binaria que me explicaba que ahí donde el doctor, un psiquiatra, le explicaba cómo funciona el orgasmo y por qué solo las mujeres acceden a este, ahí donde le hablaba en términos de hombres y mujeres, la paciente no existía. La psicología o el psicoanálisis o cualquier otra psicoterapia tiene que dejarse interpelar y renunciar a la urgencia explicativa y patologizante, antojadiza e infundamentada, y en su lugar tiene que sostener una conversación con las disidencias exogenéricas, reconociendo tanto su ignorancia como su necesidad y capaz su deseo de aprender. También uno que dé cuenta de los lugares de enunciación desde los cuales se produce teoría y conocimiento y la repercusión que nuestras palabras como psicólogas, psicólogos o psicólogues tienen en los imaginarios sociales allá afuera. Tenemos que operar desde una lectura que se historice y se politice. No podemos reducir la transexualidad, el travestismo o la transgenericidad o cualquier otra manifestación no cisgénero de la identidad como una falla en la crianza, como una captura enloquecedora por parte de una madre estragante, un padre que no estuvo presente. Tenemos que ser capaces de no hacer esos psicologismos o reduccionismos que no se fundamentan en la evidencia clínica. Y por último, la psicología y el psicoanálisis tienen la obligación de estar a la altura de las personas que pretende acompañar en cada época. Tenemos la obligación de revisitar nuestras propuestas técnicas y metapsicológicas, de advertir los signos que atraviesan esta época, de contextualizar nuestras lecturas sobre la realidad. En lo personal como psicoanalista, y para cerrar, lo menciono, si el psicoanálisis surgió en el 1900 como una praxis tendiente a mitigar el sufrimiento humano y a denunciar los dispositivos de normativización que bajo las formas de la represión social han intentado a lo largo de la historia la domesticación permanente del deseo, a mí me resulta increíble e inconcebible que aún en la actualidad ciertos psicoanálisis y psicoanalistas simpaticen más con los discursos convencionales, conservadores y reaccionarios que con aquellos que originalmente forjaron la audacia del psicoanálisis, le dieron su ímpetu y le colocaron a la vanguardia de la comprensión y de la subjetividad humanas. Muchas gracias.